Descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Palabras antiguas repetidas por siglos, pero que esconden un secreto que pocos osan encarar. Un fragmento del credo que carga una escena jamás olvidada por el cielo. Ahora mira esta imagen. El Cristo glorioso, envuelto en fuego y sombras, descendiendo a la morada de los muertos con ojos como brasas vivas. Lleva cadenas ardientes en las manos, como quien irrumpe en un territorio que nunca le perteneció. Las almas se levantan, las tinieblas tiemblan. ¿Por qué Jesús visitó a Satanás en el infierno? Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Aquí, cada palabra olvidada de la fe se convierte en revelación. Y la bajada de Cristo no es una derrota, es el grito silencioso de una victoria eterna. Y si aquello que el mundo ya no escucha, pero que la Iglesia aún proclama, fuera la clave que tu alma necesita hoy. Y si el infierno ya fue vencido antes de que tú nacieras, si sientes que hay misterios de la fe que el mundo ya ha olvidado, quédate hasta el final de este video. Hay una verdad escondida que puede reavivar tu fe de un modo que no esperabas. Donde nadie lo esperaba, Dios descendió en silencio. El mundo estaba en pausa. El cuerpo del Mesías reposaba en la oscuridad de una tumba sellada por manos humanas. A los ojos de todos, todo había terminado. Los soldados vigilaban la piedra como quien custodia un fracaso, pero en el mundo invisible nada estaba quieto. Cristo, glorioso incluso en su silencio, había atravesado la barrera de la muerte y descendía a lo profundo, no como víctima, sino como Señor. En el corazón del Sheol, esa morada antigua donde reposaban las almas, algo comenzaba a cambiar. No era un movimiento físico, sino una transformación espiritual. Las sombras empezaban a estremecerse. Aquello que nunca había sido tocado por la gloria de Dios, ahora se encontraba frente a frente con el Verbo encarnado. Ya no había lugar para la costumbre del olvido. El que era la vida había entrado en el dominio de la muerte. Cristo no bajó encadenado, no fue llevado por la fuerza. Descendió con propósito, con fuego en los ojos y misericordia en las manos. Llevaba en su alma la autoridad del cielo y la obediencia de la cruz. No vino a dialogar con las tinieblas, sino a despojarlas de lo que les había sido entregado. Y su sola presencia comenzó a romper las estructuras invisibles de ese reino de espera. No todos los que allí estaban sufrían tormento. Muchos eran justos que aguardaban en sombras. No era castigo, sino un exilio espiritual. Abraham, Moisés, David, hombres que caminaron en fe, pero murieron sin ver cumplida la promesa. Y ahora, delante de ellos, se erguía la promesa hecha carne, no como visión, sino como presencia viva. En sus ojos brillaba el mismo fuego que vio Moisés en la zarza. En sus manos estaban las marcas de la redención. Su descenso no fue el final de una historia, sino el comienzo de una liberación eterna. Y el eco de ese paso aún resuena donde el alma humana siente que ya nada puede cambiar. Así comenzó la redención del tiempo olvidado. En el silencio del abismo, Dios decidió hablar bajando. Las puertas del abismo no resistieron al Verbo encarnado. La tradición llama a este momento el descenso a la mansión de los muertos, pero no hay mansión en el abismo. Lo que la Escritura llama Sheol no era hogar, sino sombra, un lugar de espera sin consuelo, donde el tiempo no fluía y las almas justas permanecían suspendidas en la esperanza de algo que aún no llegaba. Cristo no descendió para visitar, bajó para romper, para abrir con su luz el umbral de lo imposible. Los padres de la Iglesia lo describen como una irrupción divina. El infierno tembló, no por fuego, sino por gloria. Las puertas eternas que parecían inquebrantables comenzaron a resquebrajarse ante una voz que nunca antes se había escuchado en ese lugar, la del Hijo de Dios. No gritó, no empujó, simplemente dijo: «Abrid».
y las tinieblas no pudieron resistirse. La autoridad que llevaba no era humana, era la obediencia consumada en la cruz. Con sus llagas brillando como sellos vivos de la redención, Cristo traspasó el umbral que ningún justo había podido atravesar, y donde todo había sido pérdida, comenzó una recuperación santa, no de cosas, sino de almas. Las cadenas espirituales que sostenían siglos de espera comenzaron a romperse. La oscuridad, que había reclamado silencio por generaciones, fue interrumpida por una luz que no hería, sino liberaba. Y esa luz no venía de fuera, sino del centro mismo de la presencia de Jesús. No hubo enfrentamiento, solo revelación, y eso bastó. El Salmo antiguo se hizo carne. Levantad, oh puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Ya no era poesía, era historia encarnada. Una historia que el mundo no veía, pero que el cielo celebraba en silencio. Lo que el hombre no pudo abrir por siglos, Dios lo abrió con su sola llegada. Y donde todo parecía cerrado para siempre, se abrió un camino eterno, un paso, una luz, un rey descendiendo al olvido. Donde todo parecía perdido, Dios restauró generaciones. ¿Qué esperaba Cristo en ese lugar de sombras? No enemigos, no tormentos. Lo esperaban rostros, almas, historias que habían vivido con fidelidad, pero murieron con la promesa aún lejana. Abraham, padre de la fe, que salió sin saber a dónde iba. Moisés, que habló cara a cara con Dios, pero no entró a la tierra prometida. David, que lloró y cantó su anhelo por el Mesías. Isaías, Jeremías, los profetas, todos estaban allí, esperando no una explicación, sino una llegada. No estaban en condena, pero tampoco en plenitud. Era una espera espesa, como un crepúsculo que nunca se convertía en día. El alma anhelaba luz, pero solo recordaba promesas, hasta que llegó la presencia. Cristo bajó, no como enviado, sino como cumplimiento. No como respuesta, sino como la palabra misma encarnada que había habitado entre los hombres y ahora también entre los muertos. El catecismo enseña que Jesús no descendió para liberar a los condenados, sino a los justos que lo habían precedido, a esos que creyeron sin ver, que murieron en la esperanza de una alianza aún incompleta. Su bajada no fue rescate impulsivo, fue cumplimiento divino. Era la fidelidad de Dios tocando lo que parecía abandonado. Y allí, en el abismo, se encontró con ellos, no desde arriba, sino cara a cara. No los llamó desde la distancia, sino que los tomó por la mano. Les mostró no un símbolo, sino sus propias llagas. Y esas heridas hablaban más que cualquier predicación. Decían, estoy aquí, todo se ha cumplido. La noche interminable del Sheol comenzaba a clarear. No por palabras, sino por presencia. Lo que por siglos fue espera, se convirtió en movimiento. Las almas empezaron a levantarse. No sabían cómo, pero sabían quién. La esperanza no murió con ellos, solo aguardaba el día en que el Cordero bajara a buscarlos. Y ese día había llegado. La prisión del tiempo se quebró por una sola presencia. Mientras la tierra dormía en el sábado santo, el cielo entero contenía el aliento. No era un día de reposo, era el día en que el alma del Salvador descendía hasta el límite del olvido. Aquellos que velaban el cuerpo de Jesús pensaban que todo había terminado. Pero el alma gloriosa de Cristo, unida indisolublemente a su divinidad, estaba en movimiento. En lo oculto, donde nadie más podía entrar, Él estaba abriendo lo que por siglos había permanecido cerrado. En la hora en que el mundo pensaba que Dios guardaba silencio, Él hablaba con autoridad en el corazón del abismo, no con palabras, sino con su sola existencia, porque allí donde el tiempo había sido detenido, Dios estaba reescribiendo la eternidad. Las almas que aguardaban comenzaron a sentir no una emoción, sino una transformación. La quietud fue interrumpida por el paso de la verdad hecha carne. No fue una invasión, fue una entrada real, legítima, anunciada desde antiguo.
Santo Epifanio lo describió como un estruendo cósmico, la luz del Verbo glorificado por su obediencia hasta la muerte, rompiendo las puertas del Hades como quien rompe cadenas oxidadas por siglos de sombra. Cristo descendía con la misma autoridad con la que levantó a Lázaro, pero ahora no a uno, sino a todos los que esperaban redención. Las almas que yacían sin rumbo comenzaron a levantarse. No era un despertar como el de la carne, sino un despertar del espíritu. La redención había descendido y lo que antes era solo una promesa, ahora era una presencia palpable. Nadie en ese lugar podía permanecer indiferente. La luz había entrado en la sala del olvido. Donde hubo siglos de espera, ahora había cumplimiento. Donde hubo sombra, había claridad. Y donde la muerte reinaba sin resistencia, Cristo ahora reinaba con gloria. El trono del abismo había sido removido, porque allí, en lo más profundo, Dios reclamó lo que siempre fue suyo. Y el infierno ese día conoció su fin, no con violencia, sino con resurrección en marcha. El Rey habló y la muerte guardó silencio. El apóstol Pedro escribió que Cristo fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Una frase breve, pero que abre una grieta profunda en la comprensión de lo invisible. No fue un sermón en voz alta, fue una proclamación silenciosa. Su sola presencia era predicación suficiente. Allí, en ese reino olvidado, no habló con palabras humanas, sino con la luz que brotaba de su obediencia consumada, que proclamó que todo estaba cumplido, que el pecado ya no era amo, que la muerte había perdido su filo, que el enemigo, despojado de autoridad, ya no tenía el poder de retener a los justos. No fue una conversación, fue un decreto divino, y esa palabra resonó como un trueno donde nunca antes se había escuchado esperanza. Las almas lo entendieron no con la mente, sino con el alma. Como quien despierta de un sueño largo, comenzaron a recordar que sí, habían creído, que sí, habían esperado. Y ahora, el objeto de su fe estaba delante de ellos, no como símbolo, sino como realidad encarnada. El que los profetas anunciaron, ahora los miraba con misericordia eterna. Imagina ese instante. Moisés, que murió viendo de lejos la tierra prometida, ahora contemplando al Cordero. David, el rey quebrantado, reconociendo al descendiente que Dios le había prometido. Isaías, que escribió sobre el siervo sufriente, viendo cumplidas sus visiones en carne y gloria. Las lágrimas en ese lugar no eran de tristeza, sino de luz. La muerte, por primera vez, no tenía respuestas. El infierno, por primera vez, se quedó sin argumentos. Y las cadenas, que por siglos no se habían movido, cayeron por sí solas ante la majestad del Redentor. No hizo falta lucha. Bastó su llegada, porque cuando Cristo entra, el silencio se transforma en revelación, y donde todo parecía terminado, comienza lo eterno. El abismo escuchó el nombre de Dios y se rindió. La resurrección comenzó en el corazón de la tierra. Muchos creen que la victoria de Cristo comenzó al amanecer del domingo, cuando la piedra fue removida y la tumba quedó vacía. Pero la Escritura insinúa algo más profundo. La victoria comenzó en lo oculto, en el centro del abismo, cuando la vida tocó la muerte desde dentro. No hubo testigos humanos, solo los justos dormidos y el cielo silencioso, contemplando el acto más radical del amor divino. El Evangelio de Mateo dice que al morir Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron. ¿Qué significa eso? Que su muerte no fue una derrota, sino una detonación espiritual. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las tumbas respondieron. Porque cuando el Hijo de Dios muere, ni siquiera la muerte puede seguir siendo lo que era. Todo se transforma. En el Sheol, esa sacudida no fue simbólica, fue real. Las almas que aguardaban en penumbra comenzaron a sentir el temblor de lo nuevo. No era temor, era esperanza abriéndose paso. Donde había rutina de olvido, ahora había expectativa. Algo que nunca antes había sucedido estaba ocurriendo.
y todos sabían que no era un visitante más, era el centro de todo. Cristo no bajó para compadecerse, bajó para reinar, y su reinado comenzó no en los cielos, sino en el olvido, en el lugar donde la historia parecía haberse detenido. Su trono no fue primero dorado, fue invisible, plantado en el corazón de la oscuridad, y desde ahí comenzó a gobernar, no con espadas, sino con gloria, no con escándalo, sino con presencia. Ese momento que ningún humano vio es quizás el más poderoso de todos, porque fue allí donde comenzó la nueva creación, no con palabras, sino con un acto definitivo. El Creador pisando el reino de la criatura caída, el Hijo descendiendo para levantar a los hijos perdidos. Desde entonces ningún infierno puede decir que es territorio impenetrable, porque Dios ya estuvo allí y lo transformó desde dentro. La resurrección no empezó al amanecer, empezó en el silencio. Cuando Dios desciende, incluso la oscuridad se transforma. Cristo no descendió solo al pasado de la humanidad, también desciende hoy al presente del alma herida, porque el Sheol no es solo un lugar antiguo, se replica en cada interior humano donde la luz parece haberse extinguido, en cada oración sin respuesta, en cada herida sin sanar, en cada silencio de Dios que duele más que el grito. Allí también baja el Señor, no con reproche, sino con compasión inquebrantable. ¿Cuántos viven atrapados en un abismo interior, entre memorias rotas y culpas no resueltas? ¿Cuántos caminan sin saber que su alma está en una especie de sepulcro invisible, esperando ser tocada por una palabra viva? No necesitan fórmulas, necesitan presencia. Y Cristo, que un día descendió al centro del Sheol, hoy desciende al centro del corazón humano para liberar, no desde fuera, sino desde dentro. San Pablo lo escribió con claridad. Aquel que subió también es el mismo que descendió a las regiones inferiores de la tierra. No se refiere solo a un evento histórico, sino a un misterio continuo. Jesús sigue entrando donde todo parece muerto. Sigue tocando lo que nadie quiere tocar. Sigue levantando lo que el mundo ya dio por perdido. Su descenso no fue solo hacia abajo, fue hacia lo profundo. Y en cada alma que se abre, aunque sea con un susurro, ese descenso se repite. Cristo entra como luz que no juzga, sino transforma, no exige, abraza, no interroga, restaura. Es la misericordia caminando sobre las ruinas interiores que nadie más ve y diciendo, aún no es el final, porque la gloria de Dios no huye del dolor, lo atraviesa, no teme la oscuridad, la ilumina. Y lo que parece inhabitable para los hombres se vuelve templo cuando Él llega. Cada Sheol interior es una oportunidad para que el cielo toque la tierra. Dios no espera que lo llames perfecto. Basta que susurres su nombre desde tu pozo más hondo, y Él vendrá, como ya vino una vez al corazón de la muerte. Donde hay ruina, Él pone comienzo. Cristo no teme lo que nosotros evitamos. Su descenso al Sheol no fue solo una victoria teológica, fue una manifestación absoluta de amor que se atreve a pisar lo más olvidado. En cada rincón donde el alma ha enterrado recuerdos, dolores, traumas o culpas, Él desea entrar, no para señalar errores, sino para levantar lo caído, porque lo que Él tocó una vez con gloria ya no puede permanecer en tinieblas para siempre. El Sheol de hoy no está debajo de la tierra, está dentro del alma. Son esas áreas congeladas por el miedo, esas zonas donde nadie más llega, lugares donde la fe ya no responde y el corazón se cierra. Allí también Cristo desciende, porque su misión no es solo llevarnos al cielo, sino traer el cielo al pozo donde caímos. Allí, en el lugar que tú mismo escondiste, Él quiere plantar una nueva creación. Los íconos antiguos muestran a Jesús levantando a Adán y Eva por los puños, no por las manos. Es un detalle poderoso. Ellos no colaboran en su salvación. Son levantados por pura misericordia. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas fuerza para salir del abismo.
solo humildad para permitir que Dios entre. Él no espera tu perfección, solo espera tu rendición. ¿Cuántas veces enterramos la esperanza sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces creemos que algo está muerto en nosotros porque no cambia, porque no mejora, porque nos duele? Pero Dios no mide el tiempo como nosotros. Lo que tú llamas final, Él lo llama semilla. Y lo que tú diste por perdido, Él lo ve como puerta. Una puerta estrecha, pero gloriosa. Allí donde otros ven ruina, Él ve altar. Allí donde tú ves fracaso, Él ve inicio. Y allí donde tú solo ves oscuridad, Él prepara el lugar para resucitarte desde adentro. El silencio es a veces la forma más fuerte de victoria. Cuando pensamos en victoria, imaginamos aplausos, luz, celebración. Pero la victoria de Cristo comenzó en lo oculto, en el silencio. No hubo testigos humanos, ni canto de ángeles, ni explosión de gloria en el cielo. Hubo una bajada, un descenso humilde, una irrupción de luz en el territorio del olvido. Y fue ahí, en esa quietud que nadie veía, donde el cielo empezó a rehacer la historia. El abismo no fue vencido con espadas ni truenos, fue vencido con presencia, porque el amor no necesita espectáculo, necesita profundidad, y Jesús no se apresuró, no improvisó. Su entrada en la mansión de los muertos fue parte del plan desde el principio. Desde antes que el mundo existiera, ya estaba escrito: el Cordero descendería al silencio, y allí reinaría. El Salmo dice: levantad, oh puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Los padres de la Iglesia vieron en esta frase una profecía directa sobre ese momento. No es Cristo quien suplica entrar, es el Rey quien ordena que se abran. Porque allí donde todos fueron retenidos por siglos, Él vino no a pedir permiso, sino a recuperar lo que es suyo. Nada se resistió a su paso, ni las sombras, ni el tiempo, ni el olvido. Porque cuando el Dios eterno entra en el tiempo detenido, todo vuelve a latir. Y lo que estaba congelado por el miedo empieza a moverse por la fe. El silencio ya no es ausencia, es espera. Una espera que termina con un sí divino a cada alma que creyó, incluso sin entender. A veces también tú caminas en silencios profundos, en noches donde Dios parece no responder. Pero si el Hijo de Dios descendió al lugar más olvidado del universo, ¿cómo no entraría hoy al silencio de tu oración? A veces no necesitas respuestas, solo saber que Él no te ha soltado, porque el silencio que venció el infierno es el mismo que hoy puede vencer tu oscuridad y convertir tu espera en redención. No hay infierno que Dios no pueda tocar. Hay quienes imaginan que Cristo descendió por un instante y luego todo volvió a la normalidad, pero no fue así. Su bajada no fue solo un momento en el tiempo, fue la apertura de un camino eterno, un acceso abierto entre la oscuridad humana y la gloria divina. Desde entonces, cada vez que un alma cae, ese camino sigue vigente. Él no descendió una sola vez, desciende cada vez que tú lo invocas desde tu pozo más profundo. Porque no hay sombra tan cerrada que no se abra ante la luz de su nombre. No hay memoria tan rota que no pueda ser restaurada desde dentro. Y no hay rincón del alma que Él no conozca mejor que tú mismo. El abismo ya no es fin, es escenario de redención. Y lo que parecía derrota irreparable se convierte en umbral de gloria cuando Él entra. Cristo no fue al Sheol a observar, fue a vencer, y su victoria no terminó allí. Continúa en cada confesión sincera, en cada lágrima que se entrega, en cada silencio que se transforma en clamor. Él no bajó solo por los antiguos, bajó también por ti, por tu historia, por tu alma, por ese fragmento roto que tú mismo no sabes cómo remendar. Hoy muchos viven como si aún estuvieran en esa prisión de espera, como si el cielo estuviera lejano, inalcanzable. Pero la verdad es que el cielo ya bajó, ya tocó la tierra, ya caminó entre nosotros y aún camina en lo invisible, en lo íntimo, en lo que no se ve.
A veces no necesitas un milagro, solo necesitas recordar que Dios no te ha soltado. Por eso, si esta reflexión tocó tu corazón, si sentiste que una sombra se movió por dentro al escuchar estas palabras, suscríbete al canal Camino de lo Sagrado y activa la campanita. Acompáñanos cada día en este espacio de consuelo y fe donde lo invisible se vuelve verdad. Aquí no hay promesas vacías, solo presencia y una certeza: el que descendió volverá a levantarte. Y si sentiste que alguna parte de ti fue tocada en lo profundo, escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que viviste hoy: descendido. Quizá alguien más la lea y también comience a levantarse.